Bienvenidos a un podcast de verdad. Les saluda Roberto Jiménez y como ya vieron estoy muy bien acompañado de mi amigo Guti. Hola. Este Saludos. es un nuevo episodio. ¿Cómo estás, Guti? Bien, ¿vos qué tal? También muy bien, gracias Qué bueno. a Dios. Extrañando a nuestros amigos que ya tenemos varios días de no aparecer allí en sus pantallas porque no habíamos tenido la oportunidad de compartir un nuevo episodio. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Han pasado y siguen pasando. Pero la verdad es que estamos muy contentos de poder estar con ustedes y además con esa libertad de poder compartir y hablar de ciertos temas que nos ayudan a generar conversación. No solo con ustedes, sino el podcast en sí. Lo que buscamos es que al compartirlo a ustedes pueda también generar conversación con personas cercanas a ustedes. Ya saben que aquí no creemos que somos los poseedores nosotros de la verdad, pero hablamos de la verdad que es una persona y es Jesucristo. Pero antes de iniciar con nuestro tema, quiero agradecer a Open Marketing por la oportunidad que nos da de grabar este podcast en sus instalaciones. Y como siempre, nuestro buen amigo José está a cargo de los controles y para ello José nos muestra el dedo pulgar. Muy bien. Sí, ahí está, ¿eh? Sí, José, hasta el reloj, si ustedes Eso es detienen, van a todo. ver la hora en que estábamos grabando. Y la marca. podcast. No, y no, la no. marca. Y la marca. Bueno, entonces, gracias a Open Marketing. Y pues ya saben ustedes que siempre les invitamos para que se suscriban al canal, para que le den like a este podcast y para que lo compartan en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp y le cuenten a sus amigos. Y ya sea para que se rían de nosotros o para que pues los lleve a la reflexión, cualquiera de las dos maneras funciona. Pues como es que dicen en el teatro, recomiéndele esta obra a sus amigos. Así, exactamente. Y también así, a sus enemigos, ¿no? Y si les gustó, pues recomiéndola. Y si no, también recomiendan. Así, cabal. Y especialmente a sus enemigos. ¿No es cierto? Bueno, un tema que ha estado muy, muy fuerte últimamente es el tema de Israel. En primer lugar, bueno, por dos circunstancias. Número uno, porque en este mes de mayo se conmemora un aniversario más del establecimiento del Estado de Israel. Pero este año 2024 coincidió esta fecha con lo que sucedió allí en las Naciones Unidas, donde se votó para que se le dé la oportunidad a los palestinos para que puedan tener su Estado. Básicamente, para que se pueda propiciar un En el Estado año palestino. 48, ¿no? Sí, 1948 fue. Y de hecho yo no sabía, fíjate, Guti, que se dice que ya desde 1948 se había propuesto la creación de dos estados, un israelí y un palestino. Pues, pero en ese momento los palestinos no le entraron al rollo, sino solo el Estado de Israel. Pero como que lo que quiero decir es que ya desde esa época viene esta propuesta. En nuestro mundo guatemalteco, nuestra cultura guatemalteca, pues esto generó o ha generado y sigue generando mientras grabamos este podcast, pues muchísima alergia, muchísimos anticuerpos, especialmente entre grupos conservadores. Y como este podcast de verdad, claramente desde el principio está definido como un podcast cristiano, bíblicamente centrado en Cristo, entonces pues tenemos que hablar del área que nos compete, no tanto del área política conservadora, sino esta ala religiosa que cuando se enteró de esto literalmente generó una efervescencia en las redes sociales donde pues se ha dicho de todo, o sea, de todo. Yo me sorprendo cuánta cosa hay guardada en el corazón de los cristianos en relación a su trato con otros. Estoy pensando en cómo se dirigen hacia el presidente de la nación y todo. Bueno, tanto fue el rollo que incluso hasta el expresidente Jimmy Morales levantó una misiva a la comunidad judía en Guatemala. Diferentes organizaciones cristianas han compartido su opinión. Y nosotros aquí en un podcast de verdad creemos que vale la pena que hablemos acerca de este tópico desde la palabra de Dios.
Dios. Como ustedes saben, aquí creemos que la palabra de Dios debe ser interpretada responsablemente y también de manera respetuosa. Entonces, yendo a la Biblia y aquí platicando con Guti, vamos a platicar acerca de lo que la Biblia tiene que decirnos sobre los cristianos y nuestra relación con el pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel mencionado en la Biblia está conectado con el pueblo de Israel de la actualidad. Así que empecemos por el principio. En el principio el Espíritu de Dios se movía. No, creó los cielos y la tierra. O sea, ahí empezó todo. Más después. Así, un poquito más después. Correle un cachito. 3 Doritos, no puedo decir la marca, pero 3 chips después. 3 chips después. Ahí por el capítulo 12 del libro de Génesis. Órale, pues. Aparece este personaje que es llamado por Dios. Es caldeo. Es caldeo. Ajá, sí. Antes de él no existía este pueblo como nación. Entonces es llamado Abram. Todavía no se llamaba Abraham, sino se llama Abram. Y Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y todo esto que aparece en el capítulo. Yo cuando era niño aprendí una canción que tenía que ver con misiones. Ajá. Entonces, cabal, vamos a ver, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré, a la tierra que te mostraré, y serás de bendición a toda nación. A toda nación. A toda nación. Lo que dice el pasaje es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí es donde dice también: bendeciré a los que te bendijeren. Y para allá vamos. Bendeciré a los que te maldijeren. Así es. Que es el pasaje insignia, si se quiere, ¿no? De dos posturas. Hay dos posturas y dos extremos en los que un cristiano puede caer. Ojo con esto. Yo no estoy diciendo que cualquiera que esté gravitando en uno de esos dos extremos es más santo que otro o menos o más pagano que el otro. Exacto. Ambos son si se han puesto su fe en Cristo, son salvos por gracia. Ya. Pero hay que estar con los ojos abiertos de no caer en estos extremos. Entonces, uno de esos extremos es es casi una filia, ese asunto, ¿no? Un amor exacerbado a partir de cosas que se les han enseñado y que quizá no se ha acabado personalmente en la Escritura. Entonces, vamos a hacer un razonamiento desde el Nuevo Testamento, que es vinculante para los cristianos, hacia el Antiguo Testamento, que no es vinculante. Sí es informativo, por supuesto, y formativo también, pero no vinculante. La iglesia no se rige por el Antiguo Testamento, pues si no, ya casi todas las iglesias fracasamos en presentar nuestros cabritos y todo el asunto para el sacrificio, ¿va? Algo que hablamos fuera de micrófonos y que vale la pena que dejemos aquí. Esta es una frase para que usted reflexione y es un buen iniciador de conversación, esta relación Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. ¿Por qué vamos a empezar del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento? Precisamente porque es el Antiguo Testamento el que a los cristianos nos arroja luz y nos ayuda a interpretar a través de Cristo el Antiguo Testamento. Ok, el Nuevo Testamento me ayuda a interpretar el Antiguo Testamento. Así es. Así es. Miren qué interesante. Y el Antiguo Testamento, pues obviamente le arroja luz e información al Nuevo Testamento. Exacto. O sea, sí, pues es recíproco. Es una sinergia, si se quiere ahí. Una relación simbiótica. Simbiótica, esa era la palabra que estaba buscando, ¿no? Ok. Entonces, fíjate vos que la primera pregunta que hay que hacer, bueno, hay que establecer un par de cuestiones antes de meternos de cabeza al asunto. Perfecto. Muchas de las interpretaciones que se tienen son porque así nos las han enseñado. Y hay que establecer eso. Entonces el llamado es a cuestionarlo. Pero como hemos dicho siempre acá en el podcast, no porque a mí me cae mal y entonces ahora yo lo cuestiono y voy en contra, porque estoy en contra de los que están en contra y a favor de los que están en contra también, ¿no? Ajá. No, lo tengo que cuestionar a la luz de la Escritura. Entonces, una de las cosas que tengo que aprender o que tenemos todos los cristianos que aprender es a que la Escritura no está fragmentada, no es por seccioncitas, o sea, es un todo, digámoslo así.
Entonces, en inglés existe el término que es cherry picking. No encontré una traducción satisfactoria en español, pero es como que ir escogiendo. Ya. Entonces, los versículos de la Biblia que sostienen o que fundamentan mi postura, los voy a citar y los voy a agarrar casi que como metralleta. Taca, 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 están mis versículos. Sí, pues. Y los versículos que aparentemente lo contradicen porque no se pueden contradecir, entonces hay que hacer un trabajo de armonización. Esos los dejo por allá, esos ni los menciono, no los toco. ¿Me explico? Claro, sí. Entonces, y no, el llamado del creyente es a armonizar la escritura, o sea, a lidiar con ambos tipos de pasajes. Por ejemplo, la salvación es por obras es así, pero la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cómo es la onda? Tenemos que armonizar. No lo vamos a hacer ahorita porque no es el propósito, pues, a manera de ejemplo, ¿no? Tengo que armonizar la escritura necesariamente, porque si no, voy a caer en el error quizá de solo agarrar los versículos que fundamentan o que aparentemente fundamentan mi postura y los que no, pues los dejo por ahí escondidos. Entonces hay que tener cuidado de eso. 1. 2. El estar conscientes de quiénes son los destinatarios. Y eso es siempre en interpretación. La promesa de bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, ¿a quién se la está diciendo? Al pueblo de Israel. No. Abraham. Perdón. De hecho, ni siquiera Abraham todavía. Abraham. Sí. Es a un individuo o a una persona. O sea, el pueblo ni siquiera existe todavía. Sí, más adelante va a reiterarse y toda la cuestión, pero inicialmente la promesa es para un individuo, para una persona. Y como Dios siempre cumple sus promesas, vemos pues que suceden ciertas cosas o ciertos eventos en la vida de este hombre donde se demuestra que Dios bendice a quienes lo bendicen y pues maldice a quien lo maldice, ¿no? Entonces, ya por ahí te hemos sentado una base. Ese pasaje no está dirigido a los descendientes como tal. ¿Por qué? Porque más adelante, y ahí es donde empezamos ya a interactuar con el Nuevo Testamento, Pablo, que es judío, ¿verdad? Va a hacer una interpretación del Antiguo Testamento y va a decir que es descendiente de Abraham los que están en Cristo. Y va a hablar de que la promesa era para la simiente, no para las simientes, como si fueran dos simientes, sino una simiente, y obviamente se refiere a Cristo. Ajá. Pablo, que es fariseo de fariseos, ¿verdad? Un estudioso de la Tanaj, de la Escritura. Entonces, tenemos que lidiar con ese tipo de pasajes, como te decía, ¿verdad? No es que voy a pasarlo por alto porque como no sostiene lo que yo ya creo, entonces, pues ahí que se quede. No, hay que lidiar e interactuar con ese tipo de pasajes. Y aprender a ver qué implicaciones tiene también cada cosa, ¿no? O sea, hay un montón de situaciones que van a tener implicaciones y que mucha gente no las ve, no porque no quiera, sino que quizá porque pues no se han sentado a reflexionar, porque pues quizá no hay tiempo, no siempre hay tiempo de andar filosofando, ¿eh? Pero, por ejemplo, o sea, ¿cuántos pueblos tiene Dios? ¿Tiene dos o tiene uno? ¿Cuántas novias tiene Cristo? ¿Tiene dos o tiene una novia? ¿Y qué dice la Escritura al respecto? ¿Quién se va a casar en las bodas del Cordero? Y si solo tiene una novia, pero tiene a otra gente por ahí, ¿qué papel va a jugar esa gente en las bodas del Cordero? Y el texto bíblico no me dice qué papel va a jugar. Entonces va a decir algo salvo que yo se lo imponga. Y ya es peligroso. Claro. Aquí es un buen momento para recordar que en un podcast de verdad creemos que no hay vacas sagradas. Eso significa que deberíamos cuestionar todo aquello que cualquier ser humano pueda decir en función de cierto tema. Y muchas veces tomamos como un dogma o como algo final cuando alguien con un título de autoridad, sea el que sea, para que vean el balance. O sea, puede ser un título autoimpuesto o un título académico, digamos. Sí. O sea, puede venir... O religioso. O religioso, sí.
un título político, autoimpuesto, perdón, sí. Político. Sí, puede venir y hacer como una interpretación de lo que la Escritura dice, pero eso no significa que sea la interpretación final. O sea, creo es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer el ejercicio. A mí, de veras, me gustó esta frase y la guardo para mí, es pan para mi matate. O sea, el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento arroja luz al Nuevo Testamento. Para mí, eso es bien fundamental porque muchas veces en la búsqueda de respaldar mi teoría, solo mi balanza se inclina por más versículos del Antiguo Testamento. Y no, yo tengo otra, entonces mi balanza se inclina por más versículos del Nuevo Testamento. Y no, la verdad es que tenemos que ver todo el consejo de la palabra de Dios. Ahí estás. Esa es la responsabilidad, o sea, ver el panorama completo y entonces ya teniendo todas las piezas del rompecabezas completas, armemos el rompecabezas, pero queremos armar un rompecabezas con el 50% de las piezas y eso no es posible. No, claro. Y me gustó mucho lo que decías, ¿verdad? No es ese cherry picking, ¿va? Voy a escoger de lo que me gusta como que si fuera un buffet. Ajá, exactamente. Entonces agarro esto no, esto sí, entonces eso lo he hecho. No, o sea, tenemos que lidiar con toda la escritura y utilizaste la palabra que me encanta, es todo el consejo de Dios, no nada más las partes que me dicen que sí a lo que yo pienso, ¿no? Esto que hemos hablado de lo temático, ¿verdad? Yo tengo ya mi estructura, mi esquema de lo que quiero decir y eso le meto versículos para que respalde. Había una frase por ahí que no sé quién la acuñó y la voy a parafrasear porque no me recuerdo literal, pero decía, si cada vez que lees la escritura terminas pensando o sosteniendo que Dios está de acuerdo con lo que vos pensás, probablemente no estás escuchando la voz de Dios, sino tu propia voz. Wow. ¿Ah? Pero sí, tienes razón. Y es bien interesante, ¿no? Porque, bueno, y ahora pues ya metiéndonos de cabeza, ¿no? Hay que tener cuidado de los extremos que existen en cuanto a este tema. El primer tópico es el que decía, o el primer punto sería el que decía, ¿no? De una fijación desmedida con esta gente, con esta etnia, con el pueblo de Israel. Y la otra, pues, va a ser el que bordea ya en lo antisemítico. Exactamente. Entonces, esos son los dos extremos en los que gravita un cristiano. Y es bien irónico, porque alguien puede estar en este extremo y de repente empieza, y me acaba de pasar, y bueno, esta persona no sabía que iba a poner de ejemplo, pero pues me sirvió un montón para ilustrar el punto. Hace 2 años, 3 años, no pensaba que Israel actual no es el pueblo de Dios. Sino que pensaba que sí es el pueblo de Dios y que hay que orar y bendecir y que no sé qué. Empezó a toparse con cierto personaje por ahí que no soy muy fan, que comparte tu apellido, por cierto. Dios mío. No soy fan. En un 99.9% de las cosas que él dice no estoy de acuerdo, en algunas sí. Entonces empieza a escuchar a esta persona y todo y ¡pum! Gravita hacia el otro extremo. Entonces ahora estamos ante una persona que pues tal vez no personalmente, no a título personal, pero repostea cosas como comentarios bastante que no vienen al caso ni tienen nada que ver con compartir el evangelio, que finalmente es a lo que el cristiano sí está llamado. Claro. Sí, el cristiano no está llamado a tener una fijación exacerbada con este pueblo, pero tampoco a odiarlos. El cristiano no está llamado a odiar a nadie o a despreciar a nadie o a echarle la culpa a nadie. Que son los extremos que existen dentro de la iglesia. Estamos hablando, esto es una conversación in-house, vamos, claro, dentro de casa. Entonces, este personaje que digo, con el que no estoy de acuerdo, suele poner cosas como, sí, estas personas, los judíos, son dueños de todas las, bueno, un montón de cuestiones que no vienen al caso y que no aportan a una conversación de compartir el evangelio. Bueno, aquí vale la pena porque yo recuerdo ese momento, ese rato colorado del doctor Billy Graham. ¿Te recuerdas cuando salieron a luz? Como en los Estados Unidos, saben ustedes que cada cierto tiempo grabaciones, comunicaciones escritas que son privadas pueden hacerse públicas. Salen públicas. Y salió una grabación en el Salón Oval de la Casa Blanca. De la Casa Blanca, donde Billy Graham dijo, sí, es que no hay que dejar que estos judíos sigan dominando las telecomunicaciones. Sí. Y fue un rato colorado para él porque obviamente era su voz
era él, Claro. aconsejándole al presidente ese tipo de cosas. Y entonces él ofrece una disculpa pública. Claro. Pero lo que estoy diciendo es que, o sea, ese tipo de comentarios, yo pensé que ibas a hacer los comentarios que salen ahora de genocidio y ese tipo de cosas, que ese es el otro extremo. O sea, encontrar cristianos que están en esa posición, apoyando esa posición. Ni esto de ser superfans, ni archienemigos. Claro, claro. Y es que al final de cuentas, la Biblia al cristiano y el Nuevo Testamento, y por eso empezábamos diciendo que vamos a reflexionar desde el Nuevo Testamento y ver hacia el Antiguo, ¿no? En el Nuevo Testamento encontramos todo lo que sí es obligatorio para los cristianos. Uh-huh. Todo. Bueno, salvo obviamente el libro de Hechos, que es de relato, de historia y toda la cuestión, y que no está sentando necesariamente doctrinas. Pero esa es harina de otro costal. Lo que sí es mandato es no orar, porque hay gente que sale con este salmo, ¿no? Oren pues por la paz. Ese salmo 122, si no estoy mal. Oren por la paz de Jerusalén. Pero ¿a quién se lo está escribiendo el salmista? A los judíos. A los judíos. A los judíos. Los primeros recipientes de eso fueron los judíos. Y estaban llamados a orar por la paz de su ciudad. Uh-huh. Como más adelante en el exilio estaban llamados a procurar la paz de la ciudad en donde estaban exiliados. O sea, exactamente. Pero es mandatorio para ellos. Claro, hay principios contenidos ahí para los cristianos, por supuesto. Pero lo que sí es obligación para los cristianos, dicho por el apóstol Pablo a Timoteo, es que en 1 Timoteo 2 le dice, empieza diciendo, pues, te encargo que hagas rogatorias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, porque en los primeros versículos dice, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿por quién tiene que orar el cristiano? Por todos. Todos los hombres es todos los hombres. Uh-huh. No dice este pueblo en específico o aquel pueblo en específico, dice todos los hombres. Y eso es obligatorio para el cristiano. ¿Puedo hacer aquí, perdón, un paréntesis con una pregunta para vos? Sé la respuesta, pero quisiera hacer la pregunta directa para tener la respuesta directa. O sea que lo que vos estás diciendo, Guti, o por lo que estamos hablando aquí, uh-huh, cuando llegue ese gran día final, uh-huh, que estemos delante de Dios, no va a haber un juicio especial para los judíos y un juicio especial para los cristianos. A la gran que eso. Mira, desde la perspectiva obviamente eclesiológica y escatológica que tengo, yo no creo eso. Yo tampoco, solo quería que lo dijéramos. Sí. O sea, porque parece ser que en el ambiente general, uh-huh, es que miren pues, yo creo que estamos llegando a ciertos puntos. Uh-huh. Un punto es, ok, yo voy a orar por todas las personas en el mundo. O sea, sí, esa es mi responsabilidad. ¿Por qué me salto ese pasaje? O sea, esa sería la pregunta. ¿Por qué me lo salto? ¿Por qué solo quiero orar por aquellos? Yo siento que es una cuestión de porque me conviene, porque algo voy a ganar con esto. Pues yo siento que ese día que estemos delante de Dios, más de alguien va a salir diciendo, pero Señor, si yo era pro Israel. Uh-huh. Uh-huh. Y el Señor va a decir, nunca te conocí. O sea, lo que quiero decir es que, orar por toda la gente. Así es. Orar por todas las personas. Pero eso no le va a gustar a mucha gente cristiana. O sea, estoy hablando de cristianos. No le va a gustar ese pasaje, no le va a gustar a muchos. Históricamente hemos visto que eso es, insisto, le genera todavía uh-huh, a mucha gente, le ha generado a mucha gente, pero nuestra responsabilidad es orar y predicar el evangelio uh-huh, a todos, sí, porque todos necesitamos llegar a los pies de Cristo. Así es. O sea, nosotros reconocer a Cristo como el Salvador, y si quieren para ponerlo en términos judíos, ellos necesitan reconocer a Jesús como su Mesías. Así o es. A Yeshua como su Mesías. Sí. O sea, ese es el camino. Es el único camino. Es la única manera. O sea, la nacionalidad, tu nivel socioeconómico no. Antes de Antioquía de Pisidia, a los cristianos no se les decía cristianos, se les decía a los seguidores del camino. Uh-huh. Sí. Y dato interesante. Y yo creo que en alguno de los relatos relacionados con la persecución decían a los de ese camino. A los de ese camino, sí. Sí, o sea, era hasta despectivo el tema, ¿verdad? Claro. El asunto es que
o sea, sí tenemos bien claro eso y sí estamos llegando como a esa conclusión rápida de que, o sea, la palabra de Dios nos insta a ver el panorama completo. Vos, el versículo que repetimos a cada rato los cristianos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí. Está hablando del todo el globo terráqueo. Exactamente. O de todos los habitantes del globo terráqueo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, y ahí está la cuestión. No es una salvación etnocentrista. Y ese es el punto. Y ya, otra vez, ahora vamos al Antiguo Testamento, ¿no? Ya desde el Antiguo Testamento mirás vos luzazos de la inclusión de los extranjeros dentro de la participación de la vida de adoración del pueblo de Israel. En ese momento sí existía el pueblo de Israel como la Biblia lo describe. Hoy en día ya no es el pueblo de Israel como en la Biblia. De hecho, el gentilicio no es el mismo. Es israelitas y ahora es israelíes. Pues es diferente. Mira, a mí... O sea, la propia semántica lo acepta, ¿no? A mí donde me quedó claro eso, digamos, en el buen sentido de la palabra, y especialmente cuando nuestros países de este lado nos la llevamos de provida, es haberme enterado vos de que desde que 1978 en el Israel actual está aprobado el aborto. O sea, ellos como cultura es la capital... mundial LGTB. También, sí. Tel Aviv, exactamente, creo que es. Y habían querido pasar una ley para prohibir que se evangelizara. No pasó, pero pues sí la promulgaron. Ok, pero mira. O sea, lo que te quiero decir no es hablar mal de ellos. Ese no es mi punto. No es decir, solo es... Y por eso hay que... No, o sea... creo que para mí es evidencia que esto que tenemos hoy no tiene ninguna conexión con lo que nos imaginamos de los israelitas. Le dieron 7 vueltas a Jericó o gritaron todos. O tal vez tiene más conexión de lo que imaginamos. A ver. Porque ¿cuál es la demanda profética a lo largo de todo el Antiguo Testamento? Ya ustedes han sido rebeldes, ustedes han cambiado la adoración mía por la adoración de falsos dioses, ustedes, los dirigentes, se han aprovechado de las ovejas, no han sido buenos pastores. Creo que tiene más conexión. Sí, tal vez el punto que yo no resalté fue el decir, entonces pensamos que son niños buenos. Sí. Son los niños buenos. Bien portados, claro. Niños buenos, bien portados. Sí. Y no es para dejarlos nada más en el spotlight a ellos, es como cualquier persona y nación que no tiene a Cristo como rey. Es la única. O sea, drop the mic, hagamos todo. Se hace la mención nada más por eso. Y lo que debería llevar entonces a los cristianos a seguir obrando por ellos, pero también por los palestinos y también por los africanos y también por los musulmanes y también por etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que es muy interesante, vos, es lo que hemos escuchado ya, la descripción que nos han hecho ya hablando los expertos, es que los palestinos no son árabes. Sino que en Palestina vive una mezcla de varias culturas de diferentes lugares, incluyendo judíos, que habitan esa área. Sí. Entonces, o sea, no sé de dónde sacamos el tema de Estado de Israel y los palestinos son enemigos. O sea, ellos son, no sé cómo decirlo, son la esencia de la enemistad. Claro. O sea, no. Hay varias etnias ahí. Sí. Entonces, hay una responsabilidad de orar, hay una responsabilidad de llevar el evangelio. El evangelio, claro. Y hay una responsabilidad de ellos de arrepentirse y reconocer a Cristo como persona. Como toda persona. Como cualquier persona. Y es que ese es el punto, ¿no? O sea, no es como que somos los consentidos de Dios o como que etcétera, etcétera, etcétera. Creo que se hace mucho daño. Creo que los cristianos que no han predicado el evangelio a esta gente, y no digo esta gente de manera peyorativa, sino estoy evitando intencionalmente para ver si no nos censura por ahí el YouTube. Ajá. Entonces trato de no decirlo, pues, pero así como cuando digo el señor del bigotito, ¿no? Para que no nos vayan a censurar. Qué grueso eso de la censura. Pero bueno, la cosa es
no es que sean los favoritos de Dios y toda la cuestión. Cumplieron un propósito en el plan de redención, por supuesto, porque por medio de ese linaje vino el Mesías. Pero una vez apareció el Mesías, es curioso que el autor de Hebreos, que asumiremos que es hebreo, y que le escribe a Hebreos, empieza estableciendo la supremacía de Cristo por encima de Moisés. Cristo es superior a la ley, a Moisés. A los ángeles. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a los profetas. En los primeros versículos dice, en los tiempos anteriores Dios habló por medio de sus los profetas, pero en estos últimos tiempos estuvo hablando a través de su Hijo. Ya de entrada está diciendo a quién hay que escuchar. Y de hecho el propio Padre aparece 2 veces en los evangelios diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la segunda vez que aparece dice, a él escuchen. Entonces, si Cristo es superior a la ley y a los profetas y a los ángeles y a todo, ¿a quién tiene que escuchar la gente? Y Jesús claramente, que era judío de etnia, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, a quienes están en ese extremo, a orar por ellos, sí, por supuesto, pero a orar por los otros también. Y a orar por aquellos que todavía no conocen a Cristo, en general. No solo por estos. Y a los que quieren escarbar y andan bordeando la línea antisemita, sí, que ellos son los provocadores de casi todos los males y etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta sería, ¿en qué está aportando eso a compartir el evangelio? No es el llamado. No es el llamado. El llamado no es... Esta misma persona me decía, pero mira, Jesús les llamó generación de víboras. Ajá, ¿a todos o a cierto grupo? A cierto grupo. ¿Ah? Y además, Jesús puede hacer lo que le dé la gana, porque es Jesús. No hay pecado en él. Es decir, Jesús puede voltear las mesas que le dé la gana, que no es pecado lo que él está haciendo, porque no lo está haciendo por ira. Ajá, no lo está haciendo con las motivaciones con una ira humanas. pecaminosa, pues. Sí, por un celo santo, ¿no? El celo por tu casa me consume. Nosotros no podríamos decir, yo también voltearía mesas sin una pizca de maldad en mi corazón. Eso es mentiras. Y no nos podemos comparar a Jesús. Otra de las arrogancias de este personaje que te digo que bordea lo antisemita es que siempre termina, o sea, que eso rodea lo blasfemo. Y creo que ahorita que me plantearon que por qué no estaba de acuerdo, me puse a investigar, a recordar por qué no estaba de acuerdo. Y muchas veces termina sus frases diciendo, el que tiene oídos que oiga, el que entendió, entendió. O sea, ¿vos qué te crees, Jesús o qué? O sea, ¿cómo te apropias las palabras de Jesús? No, Jesús no nos dio permiso de hablar como él. Salvo en cuanto a llamar al arrepentimiento. Arrepiéntanse y crean en el evangelio, lo único. Pero hablar como Jesús y apropiarse de sus frases me parece blasfemo y peligroso. Exactamente por el hecho que acabas de mencionar. O sea, ¿quiénes somos? O sea, no podemos compararnos humanamente con Jesucristo porque obviamente Él... Por eso te digo, sí. Jesús puede denunciar lo que le dé la gana porque es el Hijo de Dios, es Dios encarnado. Y eso le da todo el derecho. Pero a mí no. A mí no. Entonces, para los hermanos que andan gravitando, busquemos, bueno, ambos, a los que andan gravitando en ambos lugares, busquemos el centro de acuerdo a lo que dice la Biblia. La Biblia nos llama a ser pacificadores. Sí. Hablemos un poquito acerca del futuro, porque fíjate, Guti, que pienso que tal vez para la mayoría nos queda claro el Israel del Antiguo Testamento, el Israel de los tiempos de Jesús. Pero ahora también le hemos dado una fuerza a Israel pensando hacia el futuro. Entonces decimos, hay que poner los ojos en Israel porque lo que sucede ahí nos dice cómo van los tiempos. Entonces, por eso es que es importante, porque lo que sucede ahí marca qué viene para el futuro. Es bien interesante que lo mencionas. Hay un libro que estoy terminando de leer de un autor que se llama Jeffrey Bilbrough. No sé si está en español, pero en inglés se llama Reading the Times, haciendo como un juego de palabras, porque muchos periódicos en los Estados Unidos les llaman el Times, Los Angeles Times, New York Times, etc. Entonces, Reading the Times se llama, la traducción literal sería leyendo los tiempos, ¿no? Y es un ensayo teológico de cómo leer las noticias como cristianos.
Y me parece súper atinado lo que dentro de la tesis que él plantea menciona, ¿no? Dice, los cristianos debemos de leer los periódicos no buscando a qué se corresponde con la Biblia cada cosa que aparece. Ya. O sea, no es que cada cosa que aparezca en las noticias tengo que buscarle inmediatamente una conexión con la Biblia. No. O sea, hay cosas que nada más, pues, tenemos que leer y dejar pasar, ¿no? Yo quisiera... Y contestando lo que decías. Solo dame ahí un paréntesis, porque me recuerda cuando Jesús le preguntó a los discípulos, bueno, o sea, yo sé que no habían periódicos en tiempo de Jesús, pero si hubiera existido ¿se recuerdan del titular aquel de los que le cayó la torre encima? Ajá. ¿Verdad? O sea, ¿será que pecaron ellos? O sea, ¿fue por causa de su pecado o por qué fue? O sea, porque regularmente el ser humano tiene esa tendencia a hacer esas conexiones. Sí, o sea, sí. Vi que, como lo que preguntó Jesús, o sea, esos hombres que les cayó la torre, o sea, ¿qué conexión tienen con una profecía del Antiguo Testamento? Sí, o sea, no tiene conexión, punto. Hay cosas que pasan, ¿no? Entonces, el asunto es que por tanto estar queriendo ver el tiempo cronológico y hacerlo corresponder con el tiempo Kairos de Dios, la iglesia se ha metido en camisa de 11 varas. Realmente el Kairos de Dios nos va a llamar a los cristianos a estar preparados, a estar anhelando el regreso del Señor, que puede ser hoy mismo o que puede ser de aquí a 100 años más, 500 años más, no sabemos. Me estoy sonriendo porque estoy recordando 2 discos, la época famosa de los vinilos. Sí. El famoso disco de Arush Nawal que empieza... que le dabas la vuelta y le daba la vuelta y decía que... Esto no tiene un mensaje subliminal. Si sigue dando vueltas, lo va a rayar. Ya lo rayó. Sí. Y el disco de Petra, la canción Judas Kiss, donde dice... deja de estar buscando al diablo en lugar de estar buscando a Dios. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces, nos obsesionamos tanto. Mira, es lo que decían las abuelitas. O sea, el que busca, encuentra. Ajá. Entonces, si estoy buscando algo, el cherry picking ese que decía, voy a encontrarlo. Muy probablemente y generalmente descontextualizado y muy ad hoc. Pero lo voy a encontrar, por supuesto. Entonces... el llamado es a tener un pensamiento bíblico integral, holístico, informado por el Nuevo Testamento de primera mano y el Nuevo Testamento interpretando el Antiguo Testamento, teniendo en cuenta que todas las promesas de Dios son sí, amén, pero ¿en quién? En Cristo. Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Ya no hay más promesas que cumplir salvo su regreso, su inminente regreso físico. Y soy claro con eso porque creo en el regreso físico del Señor. Pero luego todas las promesas que se habían hecho y que se supone que eran para cierto grupo, ¿no? Los autores del Nuevo Testamento, judíos en su mayoría, nos van a decir, no, es en Cristo que se cumplieron las promesas. En Cristo las promesas de Dios son sí y amén. Eso significa ese pasaje famoso. En Cristo se han cumplido. En Cristo Dios dijo, ya cumplí. Ya no hay nada más que haya que cumplir salvo enviarlo de vuelta, ¿no? En su segunda venida. Entonces, la lectura tiene que ser a partir de ahí. Si hay que hacer una gimnasia mental que me cuesta seguir, por ahí no es, dirían los muchachos, ¿no? Si hay que hacer malabares en la cabeza para hacer cuadrar mi modelo y mi esquema, por ahí tampoco es. Si tengo que estar tratando de justificar mi posteo, ya sea de este lado o de este otro lado, por ahí no es. Hay que estar en el justo centro de acuerdo a lo que la Biblia sí dice. Y la Biblia sí dice, oren por todos. Otro pasaje. Y no podía evitar, ya sabías vos, ¿verdad? Que no podía evitar hablar de los primeros cristianos. Justino Mártir, que vivió en el siglo II, tiene un diálogo con un judío que se llama Trifón. De hecho, si ustedes buscan en Google diálogo de Justino Mártir con Trifón el judío, lo van a encontrar. Y entre todas las cosas que le dice, pues él obviamente sí le está diciendo, miren, ustedes como nación, pues mataron al Señor y toda la cuestión. La famosa... Ajá. Pero no dejaba ahí la cuestión como una acusación. Y decía, y nos persiguen a nosotros los cristianos. Sin embargo, nosotros los cristianos... oramos por ustedes.
porque a eso estamos obligados, le dice Justino Mártir. Es decir, sí hay un llamado al arrepentimiento, ¿no? Porque sí recordemos que hay un episodio en el Nuevo Testamento donde dice que la sangre de Él sea sobre nosotros. Y nuestros hijos. Y nuestros hijos. Órale. Entonces hay que predicar con mayor razón. El problema es que solo se dice bendigamos a esta nación, que ya establecimos por qué no es la misma del Antiguo Testamento, pero bueno, bendigamos a esta nación, pero no los... Casi lo mismo que hablábamos cuando hablábamos de cristianos y la política, que nunca se confronta al político. Mire, arrepiéntase y crean el Evangelio. Pues con Israel pasa lo mismo. Arrepiéntase y crean el Evangelio. Nunca. O sea, ustedes también. Ajá. No, señor, necesita reconocer, necesita recibir al Mesías. Necesita recibir al Mesías, porque si no recibe al Mesías, usted no puede llegar al Padre. Wow. Esa es una buena manera de medir dónde está el corazón de aquellos que hablan acerca del tema de Israel. Cómo están sus esfuerzos evangelísticos para alcanzar a los judíos. Qué buen punto, porque la palabra de Dios nos llama a eso, a predicar el evangelio en todo el mundo. Y todo el mundo incluye Israel. Entonces, sí, fíjate que yo lo había visto al revés. Al revés porque, pues, uno dice, sí, es que no. Por ejemplo, cuando viajamos a Tierra Santa, ¿verdad? Los famosos viajes a Tierra Santa, ¿verdad? Y que toda la mara metió cuchara, católicos y evangélicos y todo el mundo. Armó su tour. Su tour. Va. Y entonces, fíjate vos de que yo doy fe porque yo lo vi con mis propios ojos, una conversación con el embajador de Israel de ese tiempo. Eso fue hace muchos años. Y este embajador dice, no, nosotros queremos mucho a los cristianos, tenemos una gran relación con ellos. Son una fuente de ingreso turístico. Exactamente como lo acabas de decir. Así lo dijo yo. Como, o sea, en mi cara me dijo, ustedes lo que nos proveen es dinero. Claro. ¿Verdad? Claro. Qué triste, ¿verdad? Cuando debería decir, porque ustedes nos traen esperanza, porque ustedes nos hablan la verdad, porque ustedes nos están mostrando el camino de la verdad. Qué o porque ustedes se están atreviendo a confrontarnos. Acordémonos que esa confrontación le costó la cabeza a Juan el Bautista y le costó las manos y los pies a Jesús. Y la cabeza a Pablo. Y otra crucifixión a Pedro y etcétera. O sea, decirles arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿De qué nos tenemos que arrepentir si nosotros no somos esclavos de nadie? ¿Va? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? A la voz, qué buena esa referencia. Entonces, y es bien, mira, y no había caído en cuenta. La misma gente, los mismos líderes políticos y religiosos, bueno, los políticos obviamente no, pero los religiosos que no confrontan a los políticos con su pecado son los mismos que no confrontan a los israelitas con la necesidad de arrepentimiento y de creer en el Mesías. Son los mismos. Y esa es la urgencia nacional, esa es la urgencia realmente en el corazón de cada cristiano, que cada persona en el mundo, incluyendo al pueblo de Israel, a los que viven en el Estado de Israel, puedan reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea, eso creo que llegamos ahí. O sea, debemos orar, debemos predicar el Evangelio. O sea, debemos orar por todo el mundo. Es lo que ya hablamos aquí. Sí. O sea, y si le quedó duda, regrese unos minutos más de este podcast y entonces pues se va a dar cuenta que es lo que hemos venido hablando. O sea, nuestra pasión debe ser por todas las naciones de la tierra, por todos los seres humanos, para que vengan al arrepentimiento. Es correcto. Y siempre reflexionando en esa área, ¿no? Me gusta mucho el pasaje de Pablo y dada la coyuntura, dirían por ahí, me gusta mucho hacer el énfasis intencionalmente. Pablo, un judío. Pedro, un judío. ¿Ah? Pablo, un judío, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Sí. Suerte explicándome cómo de ese uno sacamos una división a dos otra vez. A otro pueblo, a otra gente con la que Dios va a tener un trato especial. Nunca se aclara exactamente cuál es el trato especial, pero Dios va a tener un trato especial. Pero si aquí el pasaje me está diciendo que en Cristo son uno. Sí. Bueno, eso lo dice. Bueno. Y si sois de Cristo, todos estos, judíos, gentiles, hombres, mujeres, esclavos, libres, si ustedes todos son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos según la promesa.
Lo dice Pablo, un gentil. Y Pedro, Pablo, un judío. Y Pedro, otro judío, dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Rápido, si le hacemos una breve exégesis al pasaje, está reconociendo dos cosas, por lo menos. Hay más, pero los que me salen ahorita a vista. Uno, nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que él como judío y los demás estaban en tinieblas. Y de ahí los llamó a su luz, a la luz de Jesús. Ajá. Y está diciendo que todos nosotros hemos sido constituidos en linaje escogido. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ajá. Para cumplir un propósito. Pedro, que escuchó al Señor yéndose y decirles, vayan y prediquen el evangelio. Sí. O sea, no puedo sacarme la imagen de la mente cuando Pedro está escribiendo esas palabras, él en su cabeza imaginándose o recordando al Señor ascendiendo y diciéndoles, vayan y prediquen en mi nombre. Y mientras estabas hablando, yo recordaba la oración de Jesús orando Juan por 17, sus discípulos, sí. Orando por sus discípulos, pero luego dice, y no solo oro por esto, sino los que también han de creer por el testimonio de ellos. Ok, aquí estamos nosotros. Claro. Exactamente. Y también Entonces, que dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Ajá. O sea, Jesús sí vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, por supuesto, pero también vino por otras ovejas que no eran de ese redil. Ajá. Pero eso no significa que tenga dos. No, tiene uno. Porque dice, de los dos hizo uno, de todos estos hizo uno. Sí. Entonces, las matemáticas contra Dios no nos funcionan. O sea, no podemos dividir o restar lo que no está dividido ni restado o multiplicado o sumado. Es así. Déjame hacer un paréntesis. Dale. Nuestro amigo José en controles tiene una cuerda, una pita en su mano. Le voy a pedir que me la preste un ratito. Yo creo, mis queridos amigos... Gracias. Yo creo, mis queridos amigos, que estamos claros con Guti que el objetivo de o sea, sabemos que no vamos a lograr convencer a todo el mundo después de y no es la intención podcast. tampoco. No, ¿saben cuál es nuestra intención? Que lea. Poner un estándar. O sea, como esta cuerda. Aquí está la cuerda que, pues si estuviera una sola, sería una línea recta, ¿verdad? Como la plomada. Así es. Esta conversación es una plomada que dice que hay una línea recta. Allá usted compare con esta línea recta lo que quiera, porque es lo que la palabra de Dios enseña, y ya usted decida qué hacer. Pero digamos, aquí está, y en lo que dure y subsista YouTube, en las redes sociales, y este video, no sé si meses, años, décadas, lustros, no lo sé, lo que dure, aquí va a estar este podcast de hoy, con esta perspectiva bíblica. Lo que intentamos, eso sí, hacer es lo más apegado a lo que la palabra de Dios dice, y que basado en esto usted pueda pensar y reflexionar acerca de cómo ha estado pensando acerca de este tema. Uh-huh. Casi para cerrar, vos sos abogado, ese es tu otro... nuestro regalo, gracia. Tu otra gracia y el regalo que tenemos acá. Guti, desde la perspectiva entonces legal, uh-huh, cuando Guatemala da un voto en las Naciones Unidas, uh-huh, obviamente estamos hablando de una decisión política, claro, y no una decisión espiritual. No, es totalmente político, y dentro de las relaciones internacionales y el derecho internacional y todo el asunto, lo que se votó fue que Palestina pudiese participar en la Asamblea de Naciones, pues. O sea, y se hizo un aspaviento espantoso, y salió cierto personaje diciendo que no recibía las maldiciones que vinieran, y que sobre su casa y sobre las iglesias que cubren, y bueno, etcétera. Y otros personajes también, no solo él, o sea, sí, salieron varios. Creo que es de los mismos que este temblor del domingo en la madrugada es el resultado del voto, decís vos. Sí, justamente. Y todas las cuestiones violentas que han estado pasando en estos días en Guatemala también son producto de eso, ¿no? O sea, otra vez, hay que leer las noticias sin andar buscándole su concordancia o su conexión directa con todo lo que dice la Biblia. O sea, hay cosas que van a pasar porque pues así pasaron.
Y no podemos andar buscando selectivamente cosas, no debemos. Lo que sí debemos es obedecer lo que taxativamente el Nuevo Testamento le ordena a los cristianos. Otra cosa que quizás no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, pues, pero para ver qué tan obligados estamos. Ajá. En el Antiguo Testamento aparece los 10 mandamientos, no robarás. Ok, está bien, pues, pero en el Nuevo Testamento es el vinculante. Dice Pablo a los Corintios, vivan pues de una manera digna del Evangelio, de tal cuenta que el que antes robaba no robe más, sino trabaje con sus manos. Eso es vinculante para el cristiano, ¿no? Wow. Y todo lo que aparezca taxativamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, van a haber cosas que, aunque quisiéramos, no podemos cumplir, empezando por lo del sacrificio, aunque ya no es necesario. Nos meteríamos a camisa de 11 varas si hablamos lo de la implicación de un tercer templo. Entonces, ¿verdad? Porque el tercer templo implicaría otra vez derramamiento de sangre. No creo que los cristianos aplaudan el derramamiento de sangre nuevamente para remisión de pecados. Porque el propio autor de Hebreos dice que eso es hacer inmunda la sangre de Cristo, que fue derramada una vez y para siempre. Entonces, hay que tener mucho cuidado, pues, porque lo que decimos y todo lo que se enseña tiene implicaciones. Enseñar que se tiene que construir un tercer templo y no sé qué, implica sacrificios nuevamente. Y si viniéramos en un avión, el piloto pediría que ya te coloques el cinturón porque vamos a iniciar el aterrizaje. Hace un momento yo hice una evaluación y quiero decirle que la hice desde mi propio corazón. Yo dije, ¿y si de repente lo que estamos haciendo, en realidad la intención del corazón es ganar puntitos porque de repente me sirven a la hora del examen final allá arriba? Y realmente, obviamente, yo no puedo pensar lo que tienen en el corazón las personas que promueven este tipo de cosas que están lejos de la palabra de Dios, pero pienso en mi propio corazón corrupto, que lo que siempre está buscando es ver cómo hace puntos para ganar algo que ya está ganado y que ya es un regalo. O sea, el corazón del ser humano siempre de alguna manera quiere intentar ganarle a Dios en cuanto a la obra que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Entonces, el hecho de venir y decir, voy a hacer bulla por Israel, porque si hago bulla por Israel, de repente dan puntos extras allá en el examen final, o me hace falta un punto para entrar y me lo dan, ¿verdad? Yo trato de ser lo más piadoso posible y caritativo posible, porque tengo mucha gente que conozco y casos cercanos, incluso en la familia, que piensan en esa línea. Entonces trato de no hacerlo desde una, como decías, desde el denigrarlos o hacerlos ver en mal, sino analizando primero mi corazón. Sí, por eso es que yo hice la aclaración, porque vuelvo a insistir, yo no puedo pensar lo que Guti está pensando, ni la motivación de Guti. O sea, yo hablo de mí. Y entonces pienso, de repente es por eso. Y yo creo que vale la pena revisar el corazón. La otra cosa es que aquí también lo hemos hablado. Por supuesto que respetamos la autoridad. Nosotros con Guti asistimos a una iglesia y tenemos autoridades. Y aunque son amigos, obviamente hermanos, respetamos la autoridad que ellos tienen. Pero hay una línea delgada entre respetar la autoridad e idolatrar a la autoridad. Y creo que de eso hay mucho en Guatemala. Si hay miedo y si hay una desmotivación para cuestionar, entonces estamos ahí. Hay idolatría. Sí, o sea, y pues no podemos decirlo de una manera suave. Es idolatría. Si tenés miedo de cuestionar y si no te han enseñado que puedes cuestionar lo que se te enseña, y te lo desalientan, porque pues Dios guarde cuestionar al ungido del Señor, hay que tener cuidado. A mí me gusta muchísimo Jesús y su interacción con los discípulos, porque uno puede ver cómo ellos cuestionaron, preguntaron. A veces les dieron sus jalones de orejas, pero Jesús promovía eso con sus discípulos. O sea, que hubieran preguntas. Señor, enséñanos a orar. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese espíritu? Hay una bien interesante que a mí me ha conmovido siempre, y es una de las últimas interacciones registradas en los evangelios con Tomás, si no es que la única.
cuando Tomás dice, no, yo no creo que haya resucitado, eso es mentira, si yo no lo veo y no meto mis dedos y toda la cuestión. Y cuando Jesús aparece, no viene a reprocharle a Tomás, o sea, no le dice, uy, Tomás, qué mala onda, qué grueso, no le creíste a la Mara, hoy sí te va a caer, sino le dice, Tomás, ¿dónde está Tomás? ¿Dónde está Tomás? Ajá. Tomás, vení, acércate, soy yo, mete tus manos. Dice que Tomás ya ni llegó, se cae postrado llorando, dice, mi Señor y mi Dios, o sea, ¿ah? Fue suficiente. Pero Jesús no viene y, ay, Tomás, qué mala onda, ¿por qué me cuestionaste? ¿Y por qué no creíste? Ajá. Sí, y lo mencionamos a Jesús, pues, y por supuesto vimos en la Escritura a otros líderes que también permitieron ser cuestionados. O sea, la manera en que el escritor de Hechos cuenta que la gente de Berea escuchaba a Pablo enseñar y luego iba a sus casas a revisar lo que Pablo había enseñado, es una manera de cuestionar. O sea, y es el apóstol Pablo, ya lo hemos dicho varias veces. Lo que queremos decir es que en la palabra de Dios sí está motivado el hecho de cuestionar. O sea, escucho algo y si me hace ruido, entonces voy a la palabra, voy y lo cuestiono. Y como bien dice Guti, si no se nos ha enseñado a cuestionar o hay una atmósfera de temor para hacerlo, entonces estamos por ahí no es. Por ahí no es. O sea, no ese es el tipo de liderazgo que deberíamos seguir y no está bien eso que se nos ha enseñado. Así que creo que con esto podemos quedarnos. Número uno, vemos en la palabra de Dios, debemos ver la palabra de Dios como un todo. El panorama completo. Antiguo Testamento arroja luz al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Vemos cómo, o sea, debemos ver los contextos de cada uno de los pasajes. Y cuando hablamos de contextos es a quién va dirigido, a quién se le está dando una promesa, a quién se le está dando una advertencia. Una orden. Una orden. Regularmente, hemos aprendido en este episodio, regularmente en el Nuevo Testamento encontramos las instrucciones claras y precisas de lo que como iglesia y como cristianos debemos hacer. El Nuevo Testamento tenía sus destinatarios originales, pero volvemos a insistir, la misma palabra se explica a sí misma. No nos crean a nosotros, vayan a la palabra de Dios, revisen lo que ella tiene que hablar en su totalidad. Cuestionen, vean otras líneas de pensamiento que han sido mencionadas por acá. No hay vacas sagradas en el cristianismo. Lo único seguro y sagrado aquí es la palabra de Dios. Es nuestra fuente de autoridad, obviamente el Señor Jesucristo. Y de ahí para abajo, todos estamos en cuestionamiento. Cuestione este podcast, buenísimo. Sí, tampoco nos crean nosotros porque lo dijimos. Ajá, sino vaya a la palabra. Una Así palabra es. final. Sí, de Romanos, escrita por el apóstol Pablo, un judío, un fariseo de fariseos, a la iglesia en Roma, compuesta por creyentes tanto judíos como gentiles, como romanos, donde les dice en el capítulo 4, Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él, por tener fe en él. Fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios, aunque no estén circuncidados, pero Abraham también es padre de los que están circuncidados y que a la vez confían en Dios. Lo que se necesita es confiar en Dios. ¿Vos volví a repetir la cita? Romanos 4, del 11. Bueno, 4, todo el capítulo, lean todo el capítulo 4. Buenísimo. De hecho, léanse del 1 al 16. No, al 8. Al 8, que es básicamente todo. La parte doctrinal. La parte doctrinal y que va muy enfocada a que en la iglesia de Roma había mucho roce entre judíos y gentiles. Entonces, Pablo lo que está buscando es que haya unidad cristiana, amor cristiano. Y aquí les dice Abraham es padre de los que no están circuncidados y es padre de los que están circuncidados, pero que confían en Dios. Entonces, el requisito sine qua non es la confianza en Dios. Excelente. Llegamos a la parte de los monosílabos. Guti, qué bueno verte. Un gusto. Estudio de grabación, Open Marketing, en los controles José. Yeah. Dele like, suscríbase, comparta este podcast, coméntelo por favor. Queremos leer su opinión. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Un Podcast de Verdad.